¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Lucio y en primer lugar quisiera comenzar explicando cuáles son las actividades que se realizan en la empresa en la cual trabajo. En términos generales, Easymetering se dedica a la creación de productos y servicios AMI, tanto a nivel del Ecuador como a todos los países. En ciertos términos, nos enfocamos en la creación de productos para la calidad de energía para convertir los medidores en dispositivos inteligentes. Tanto el diseño de hardware como software, soporte y mantenimiento son efectuados por nuestros equipos. En términos, se podría resumir al diseño de hardware como los siguientes puntos. En primer lugar, se requiere investigar sobre un determinado producto. Seguidamente se efectúa un análisis para determinar qué tan viable es este producto enfocado en el territorio donde va a ser aplicado. Como paso de continuación tenemos que definir cuáles son los componentes que vamos a utilizar para nuestro proyecto y con este vamos a efectuar el esquemático en Altium para luego diseñar la PCB. Una vez que tengamos el diseño de la PCB es necesario exportar los archivos que son necesarios tanto para la fabricación de la PCB como para poder soltar los componentes en la misma. Finalmente, una vez que se tenga la PCB, se van a efectuar ciertos testeos, tanto de corriente como mecánico, para verificar que no existan choques entre los componentes. Una vez que la PCB apruebe todos estos testeos, se procede con la programación de los módulos. Y en caso de que haya habido algún inconveniente en uno de estos pasos, debemos retroceder hasta el esquemático. Cabe mencionar que de vez en cuando se va a continuar brindando soporte a estos equipos. Entonces, entre las páginas y programas que yo emplearía para un diseño serían las siguientes. Para conseguir un diseño en PCB se puede emplear Eagle, Altium Designer y KiCad. En la mayoría de diseños pues utilizo Altium y cabe mencionar que para la creación de un proyecto, ya sea se utilicen resistencias, capacitores o módulos, se requiere de tres cosas. Se requeriría del símbolo del componente para poderlo identificar en el esquemático. Se requeriría de la huella para definir cuál es la forma en la que este va a ser soldado y un modelo 3D para verificar de que no existen choques mecánicos entre los elementos en la PCB. Entonces, para el símbolo y para la huella la podríamos hacer nosotros mismos en Altium o podríamos ayudarnos de estas tres páginas, las cuales son SnapEDA, Ultra Librarian Lib y EasyEDA. En cuanto al modelo 3D del componente, lo podríamos conseguir de la página 3D Central o en su defecto efectuar modificaciones sobre el mismo empleando los software de GrabCAD y FreeCAD. En ciertos puntos es necesario establecer la documentación de nuestro módulo y para esto se requiere de un renderizado de la PCB, el cual puede ser efectuado por medio de Blender o Fusion 360. Entonces, para un ejemplo, voy a seleccionar un producto. En este caso voy a tomar la lámpara que sale en la serie de Dark y voy a efectuar ciertas modificaciones en la misma. Entonces el funcionamiento de esta va a ser que esta se encienda cuando una mano pase por la superficie de la misma. Y como punto adicional vamos a incluir que mientras más tiempo pase la mano, esta va a ir incrementando la luminosidad y que adicionalmente podremos controlar el color con el que esta se enciende. Entonces podríamos conseguir o definir cuáles son los elementos. Para la luminosidad se emplearían los LEDs RGBs. En particular estos LEDs que voy a usar se pueden encender todos con un solo pin, un controlador para poder recibir las señales del sensor y enviarlas hacia los LEDs RGBs. El controlador va a ser el ESP32, un módulo para facilitar la circuitería, y el sensor capacitivo, el TTP223, que va a permitir detectar la presencia de la mano en la lámpara para poderlas enviar hacia el controlador. Y como una fuente de alimentación general, una batería de litio de 7.4 voltios recargable. Entonces se podría definir el esquema de la siguiente forma. Tendríamos la fuente de recargable de 7.4, la cual va a ser enviada hacia dos fuentes. Una fuente switching de 5 voltios de alta eficiencia para alimentar tanto el sensor capacitivo como los LEDs RGBs. Cabe mencionar que el sensor capacitivo tiene que poseer una antena para poder detectar la presencia de la mano. Y la fuente de 3.3 voltios va a servir para alimentar el módulo SP32, el cual va a contar con la circuitería básica tanto para la programación, para debuguear y para efectuar testeos.
Entonces, para crear un nuevo proyecto en Altium es necesario incluir estos 5 elementos, los cuales son el esquemático, el diseño de la PCB, las librerías que van a contener todos los elementos que conformen parte del esquemático, la lista de materiales que será necesaria para efectuar la compra de los elementos y los archivos de manufactura, que como lo mencioné son necesarios tanto para realizar la PCB como para soldar los componentes. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la librería para el elemento del sensor capacitivo. Es necesario que nosotros acudamos a la hoja de datos para poder observar cuál es el pinout y acudimos a la librería de Altium y por medio de Symbol Wizard vamos a establecer cuál es el pinout. Deberíamos tomar en cuenta cuál es el tipo del pin, es decir, si es entrada, si es salida, si es diseñada para alimentación y cuál es el número, si es el pin 1, si es el pin 2, si es el pin 3 y así. Entonces, una vez que tengamos creado el símbolo, es necesario crear la huella. Para eso acudimos a la librería de PCBs y en Footprint Wizard seleccionamos SOP y vamos a definir cuáles son las medidas que tienen nuestros pads. Entonces, en la hoja de datos nos va a entregar 3 medidas, las cuales son las mínimas, las normales y las máximas. Nosotros vamos a tomar siempre las máximas, en este caso sería 0.50 por 0.16. Damos clic en Next y nos va a pedir que ingresemos los valores de distancias, las cuales son de 0.95 por 2.7. Cabe mencionar que todos estos datos van a estar en la hoja de datos de cada elemento y tendríamos que hacer esto para cada uno de los componentes. Vamos a ingresar seguidamente cuál es el número de pads, que son 6, 3 de cada lado. Y esto es lo que nos va a arrojar en Altium. Sin embargo, faltaría colocar el modelo 3D. Para esto voy a acudir a la página de 3D Central y voy a ingresar el encapsulado, el cual nos daba la hoja de datos, que si retrocedo, lo podemos observar ahí, que es el SOT 236L. Lo busco entonces en la página de 3D Central y nos lo va a entregar. Cabe mencionar que es necesario que nosotros lo descarguemos como formato STEP para poderlo importar en Altium. Lo descargo, lo importo y así quedaría. Y podríamos comprobar que coincide con la apariencia que tiene en la hoja de datos. Seguidamente, para el control y carga de la batería de 7.4 voltios, he investigado y encontré este módulo. Y pude establecer cuál es el esquemático, que utiliza un componente que es el HY2120. Y esta es la circuitería básica, conformada de capacitores, de resistencias y de MOSFET. Tendríamos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente para el HY2120 y para los capacitores, resistencias y MOSFET. Entonces, una vez que tengamos esto, podríamos definir el siguiente esquemático, donde dice microcontrolador va a estar el ESP32 con la circuitería básica conformada por capacitores para alimentarlo. En la parte inferior del microcontrolador tenemos los puertos de JTAG y de UART para la programación. Del otro lado, la circuitería de los LEDs RGBs, solamente voy a utilizar 4. Y en la parte superior tenemos la circuitería para el sensor capacitivo y las dos fuentes que son para alimentar el módulo SP32 por medio de 3.3 y la fuente switching de 5 voltios para alimentar los LEDs RGB y el sensor capacitivo. Y faltaría la circuitería de la fuente de la batería de litio recargable. Entonces, para proceder con el diseño de la PCB deberíamos tomar en cuenta varias cosas, pero las podría resumir en 5. En primer lugar, verificar la hoja de datos, ya que el fabricante nos puede dar ciertas recomendaciones para el diseño de la PCB, como la ubicación de los capacitores, cuál debe ser el distanciamiento, o en ciertos casos nos va a recomendar que utilicemos unos elementos en específico. En ciertos casos es necesario tomar en cuenta los pares diferenciales o acople de impedancias, en este caso no lo vamos a utilizar, y cuál es la capacidad de corriente, ya que esta va a ser definida por medio del ancho del track y la longitud. Para esto podríamos emplear un software llamado Saturn, en el cual nosotros podemos ingresar ciertos valores y nos va a indicar cuál es el ancho que debería tener el track para poder soportar ese nivel de corriente a una temperatura dada. También deberíamos tomar en cuenta cuál es la apariencia de la PCB. Hay diferentes aspectos que la pueden definir, los cuales las voy a presentar a continuación.
y ciertas propiedades que deberíamos poseer en nuestro diseño para conseguir certificaciones que nos permitirán poder exportar el producto. Adicionalmente, deberíamos cumplir con ciertas normas, como las del IPC. Ciertas de estas normas se dedican justamente al ensamblado de la PCB y al diseño. Entonces, entre las propiedades de las PCB podríamos concentrarnos en el número de capas que van a tener cada una. Puede ser de 2, de 4, de 6 y de más, pero en su mayoría se van a optar por 4 capas. Adicionalmente, cuál es la apariencia, si va a ser rígida o flexible, o una combinación de ambas, una rígida flexible que es la PCB negra. En la mayoría de diseños vamos a tomar una PCB rígida. Bueno, tomando en cuenta todos estos aspectos, he efectuado la ubicación de los componentes en la PCB, he tomado una PCB rígida de color negro y en forma redonda para ubicar los componentes de una mejor manera, y he efectuado el ruteo. En el ruteo podemos observar que existen ciertas conexiones en rojo, en azul, en verde. Esto es porque ha sido de 4 capas y, por ejemplo, la roja es para el top, el color azul es para el bottom, el color verde suelen ser para los planos intermedios. Bueno, una vez que tenga la PCB voy a conseguir el modelo 3D de la lámpara. Para esto lo puedo conseguir, acudir a la página de GrabCAD y ingreso qué es lo que yo quiero y me la entrega. Sin embargo, el formato en el cual esta me lo da es en SDLPRT, pero yo lo requiero importar en Altium en formato STEP. Entonces utilizo el programa ya sea de FreeCAD o de Fusion 360 para poder convertirlo a formato STEP. Seguidamente lo voy a importar en Altium y así es como quedaría. Sin embargo, se puede notar que la calidad no es tan buena, así que voy a proceder a exportarlo como STEP para poderlo importar en Fusion y hacer el renderizado. Lo estoy importando en Fusion 360 y una vez renderizado quedaría así, que podemos ver que es una imagen de muy buena calidad que nos permitirá conseguir ciertas certificaciones y documentar el módulo. Entonces, una vez que se tenga esto de aquí, se procede con la manufactura, se exportan los archivos que son necesarios para el diseño, como para soldar cada uno de los elementos, sean de montaje superficial o sean de orificio pasante. Entonces el procedimiento sería, en resumidas cuentas, sería el siguiente. Primero se hace la impresión de la pasta de soldadura sobre la PCB, se soldan los componentes de montaje superficial, se da la vuelta a la PCB, se ubica la impresión de pasta de soldadura del otro lado, se soldan los componentes de montaje superficial de ese lado de la PCB y seguidamente se colocan los componentes de orificio pasante. Finalmente se hacen ciertos testeos por medio de máquinas y se hace el empaquetado. Si desglosamos este proceso, podríamos definirlo así: primero la impresión de la pasta de soldadura, luego la colocación de los componentes. Estos suelen ser efectuados por medio de un robot de pick and place, el cual por medio de iteraciones va mejorando la velocidad con la cual son colocados los componentes en la PCB. En cada rodillo se va a encontrar una resistencia, un capacitor, un controlador, por ejemplo, un inductor, y esto lo podríamos definir al momento de hacer la compra en alguna de las páginas. Una de estas páginas es DigiKey y podríamos solicitar que los componentes sean entregados en rodillos para que al momento de soldarlos se pueda utilizar justamente esta máquina. Entonces se hace una inspección óptica pre-reflujo, se hace la soldadura por reflujo y se hace una inspección óptica post-reflujo, verificando que cada uno de los componentes haya sido soldado adecuadamente. Se hace el empaque y el envío. Entonces, bueno, podría dar como recomendación que a las personas que están estudiando la materia que se dediquen a investigar sobre otros software, ya que se requiere de manejar de programas como Altium, como KiCad en ciertas empresas, y en términos generales la universidad va a darles las bases, pero ustedes serán los encargados de seguir avanzando, ya sea aprendiendo nuevos programas, nuevos lenguajes de programación que les permitan adaptarse a cualquier empresa, y lo que se requiere siempre es que ustedes tengan una curva de aprendizaje la cual pueda ser lo más inclinada posible, pero teniendo unas buenas bases.
Entonces les podría dar como recomendación eso, que sigan estudiando y que se sigan esforzando.